Esta es la presentación de la clase 8 en la cual vamos a tratar el tema fundamental de cómo se accede a la población que estamos estudiando en una investigación. El temario es bastante más amplio. El temario analítico implica pasar por varios conceptos, el concepto de censo, muestras, el problema de la inferencia, los tipos de muestras, la relación de las muestras eh, según los tipos de investigación, qué muestra conviene según los tipos de investigación. Pero yo voy a tratar de hacer una presentación más sucinta que nos permita relacionar la cuestión de las muestras con el esquema general del proceso de investigación y sus diferentes fases, y en particular en relación con los últimos conceptos que estuvimos tratando en la materia, que tienen que ver con cómo se accede a una población de interés una vez que tenemos definido cuál es el sistema de matrices de datos con el que vamos a trabajar, una vez que seleccionamos el tipo de instrumentos con el que vamos a trabajar, es decir, una vez que tenemos definidas y tomadas las decisiones fundamentales en relación con el diseño de investigación. Y acá, en particular, en relación con cómo se va a acceder a la población de interés, hay dos opciones fundamentales, que son acceder a la población a través de un censo y acceder a través de una muestra. Seguramente muchas de estas cuestiones ustedes ya las vieron, las estudiaron para estadística, pero entonces me importa que podamos recuperar muchos de los conceptos que ustedes ya estudiaron en estadística y volver a pensarlos a partir de la perspectiva epistemológica, metodológica de la cátedra y volver a darles un sentido, si se puede, más desarrollado, más rico. Entonces, vamos a retomar algunas definiciones con las que estuvimos trabajando también a lo largo de la materia. Por ejemplo, la del concepto de objeto de investigación. Yo les propuse a ustedes, para sintetizar todas las discusiones posibles que podemos plantear sobre el concepto de objeto de investigación, definir al objeto a partir de 4 determinaciones básicas. ¿Qué es lo que queremos investigar? ¿Cuál es el fenómeno de interés? ¿En qué cosas concretas o en quiénes, en qué personas se encarna ese fenómeno de interés? Esto es también hablar de cuáles son las unidades de análisis, cuál es la población en la que el fenómeno se encarna, dónde se da ese fenómeno y cuándo, la ubicación espacial y la ubicación temporal del fenómeno. Para eso tenemos que recuperar la definición básica de unidad de análisis como cada una de las entidades concretas, delimitadas y distinguibles las unas de las otras, en las que se pone de manifiesto el fenómeno de interés. Y a partir del concepto de unidad de análisis, definir qué entendemos por un universo o población de unidades de análisis, que será el conjunto de todas y cada una de las unidades de análisis en las que el fenómeno que nos interesa se pone de manifiesto, se encarna. En general se hace una distinción entre universo y población como conjuntos de magnitudes indeterminables, los universos. Cuando hablamos de una población cuya magnitud no podemos determinar, no podemos contar todas y cada una de las unidades de análisis, o hablamos de una población cuando estamos pensando en un conjunto finito con una magnitud conocida. La n mayúscula en general nos permite simbolizar la magnitud de la población en su conjunto. Entonces vamos a hacer esta distinción, pero en general también muchas veces muchos autores los toman como sinónimos, el universo y la población. Podemos nosotros manejarnos con esta distinción entre universo y población según si podamos contar a todos y cada una de las unidades de análisis que forman parte del universo
En ese caso hablaremos de una población, y si no las podemos contar, no podemos determinar su magnitud con precisión, estaremos hablando de un universo. Pero si yo me confundo en la presentación y hablo de universo y población como sinónimos, también es válido, y en general en la literatura estadística, metodológica, son sinónimos. Pensémoslo a partir de algunos de los ejemplos que discutimos a lo largo del cuatrimestre. ¿Cuál podría ser un objeto en el que se trate de las estrategias didácticas que implementan para las clases de nivel superior, universitario, y para desarrollar en particular los contenidos de psicología social en la carrera de psicología en la UBA, los docentes de la materia psicología social en la actualidad, en el primero o segundo cuatrimestre de 2020, en este ciclo lectivo muy particular, atravesado por el aislamiento, por la pandemia, en las carreras de licenciatura y profesorado en psicología. Este es un objeto, esta es una definición posible de un objeto. La unidad de análisis para este objeto, una unidad de análisis relevante, puede ser cada uno de los docentes de la materia psicología social, cualquiera sea la cátedra. Sabemos que tenemos dos cátedras, pero podemos tomar cualquiera de las dos cátedras, docentes que den clase en cualquiera de estas dos cátedras de psicología social, y ahí tendremos una unidad de análisis posible definida. Y a partir de esta definición de la unidad de análisis podremos pensar en una población que será el conjunto de todos y cada uno de los docentes de la materia psicología social, de cualquiera de las dos cátedras, que se desempeñen o se desempeñaron en el ciclo lectivo 2020, en el primero o en el segundo cuatrimestre, dando clases. Acá tenemos una definición por comprensión de una población. Son todos y cada uno de los docentes que dieron clase de psicología social durante el ciclo lectivo 2020. Este es un ejemplo, ¿no? Para pensar en docentes como población, una población compuesta de docentes de la materia psicología social. ¿Cómo podemos acceder a esa población? Habíamos dije yo en realidad antes, que hay dos opciones básicas, fundamentales, que es acceder a toda la población simultáneamente mediante un censo, y decimos el censo se define como un acceso total y simultáneo, y decimos que es un acceso total porque implica abarcar y aplicarle los instrumentos a todas las unidades de análisis que cumplen con los criterios de inclusión, que forman parte de la población que nos interesa, y aplicar en simultáneo a todas estas unidades de análisis. Y este simultáneo implica referirnos, desarrollar el operativo de campo en un momento del tiempo durante el cual no se modifiquen las características fundamentales de estas unidades de análisis. El censo tiene la ventaja de que no implica un problema de inferencia, no hay que enfrentarse con las dificultades de inferir rasgos de la totalidad de la población a partir de los rasgos de una parte de esa población, de la muestra. No conlleva el problema de la inferencia, pero en general, como contraparte, los censos tienen las dificultades de tener costos más elevados, costos en términos de tiempo, en términos de recursos monetarios, dinero, de recursos técnicos, de trabajo. Porque si el costo de hacer una muestra o hacer un censo, de tomar una muestra de la población o hacer un censo, es decir, aplicarle los instrumentos a la totalidad de la población, si el costo fuese el mismo, usaríamos siempre censos y nos ahorraríamos el problema de la inferencia. Pero vamos a ver que en algunos ejemplos los censos son estrategias válidas para acceder a la población.
Yo había pensado como otro ejemplo para presentarles a ustedes el de un objeto de investigación que se defina como el estudio de un fenómeno que tiene que ver con la personalidad política, las características psíquicas que determinan la forma en que un individuo actúa frente a diferentes circunstancias políticas para alcanzar sus objetivos o sus propósitos políticos, y definir un objeto centrado en la población de cada una de las personas que fueron elegidas como presidente de la nación desde la restauración de la democracia en 1983, en nuestro país, en la Argentina, entre 1983 y 2020, y ahí ya tenemos la definición con sus 4 determinaciones de un objeto. Tenemos clara también cuáles son las unidades de análisis, tenemos claro cuál es el concepto que corresponde de unidad de análisis, cómo las definimos. Serán cada una de las personas que fueron elegidas como presidente de la nación desde el regreso de la democracia en 2003 no, desde 1983 hasta 2020. Y podemos entonces definir esa población por comprensión. Todas y cada una de las personas que ocuparon el puesto de presidente de la nación de manera elegida desde la restauración de la democracia, y podemos definir esta población también por extensión. Podemos mencionar y nombrar a cada una de las personas que ocuparon el puesto de presidente de la nación: Alfonsín, Menem, de la Rúa, Rodríguez Sá, Duhalde, Kirchner, Fernández de Kirchner, Macri y Fernández, Alberto Fernández. Los definimos por extensión y vemos que esta población de los presidentes que fueron elegidos para ese cargo entre 1983 y 2020 y el momento actual, es una población finita. En este sentido es una población y no un universo al que podríamos acceder o haber accedido en algún momento del tiempo directamente mediante un censo, aplicándoles el instrumento a cada una de las personas que fueron elegidas presidente. Claro, hoy en día investigar este objeto tendría la dificultad de que no le podríamos aplicar un instrumento como una encuesta o una entrevista a cada una de estas personas, porque algunas de estas personas ya fallecieron. Alfonsín, de la Rúa, ya fallecieron. Podríamos sí entrevistar a los que siguen vivos, y acá está el problema, nos aparece por primera vez el problema de la accesibilidad de un método para acceder a la población u otro método. Quizá con esta población, si bien es una población finita, relativamente pequeña, tengamos la dificultad de que no podamos utilizar un instrumento como el censo. Si en cambio tomáramos una unidad de análisis subordinada a cada una de estas personas como unidad de análisis, podríamos tomar sus discursos políticos y entonces analizar la personalidad política de cada una de estas personas accediendo a sus principales discursos políticos. La población que obtendríamos sería mucho mayor, porque cada uno de estos presidentes dio más de un discurso a lo largo de sus presidencias mientras era presidente, y habrá que ver qué discursos elegimos. Bueno, los discursos de apertura de las sesiones legislativas cada año de su mandato. Ese podría ser una población definida, delimitada. Alfonsín dio 6 discursos de apertura de sesiones, Menem dio 10 porque gobernó 10 años, de la Rúa, si no me equivoco, 2 porque gobernó 2 años, Rodríguez Sá dio un solo discurso, Duhalde dio un solo discurso de apertura de sesiones. No, Duhalde dio 2 cuando asumió y cuando abrió las sesiones del año 2003. Kirchner dio 4 discursos de apertura de sesiones, Fernández de Kirchner 8, Macri 4 y Fernández hasta ahora solo 1. El año que viene podremos agrandar nuestra población de discursos, pero fíjense que ahora ya no estoy pensando como unidades de análisis
a cada una de estas personas, sino sus discursos de apertura de sesiones. Para analizar su personalidad política, me interesará analizar, aplicarle un instrumento de análisis a cada uno de los discursos que ellos dieron para abrir las sesiones en el Congreso en todos sus años de mandato. Bueno, tendremos que establecer y definir muy bien cuál es nuestra población, pero podremos aplicarle el mismo instrumento a todos los discursos de apertura de sesiones. O podríamos en algún momento haber hecho entrevistas a todos los presidentes que estuvieran vivos directamente, a todos ellos, acceder en el mismo momento, incluso antes de que se murieran, antes de que cambiaran algunos aspectos relevantes de estas poblaciones, antes de que cambiara su personalidad política, podríamos haber hecho una entrevista en simultáneo a todos los presidentes que estaban vivos antes de que murieran algunos de ellos. Pero fíjense que es posible acceder a las poblaciones en su conjunto, en su totalidad. Sea como sea que definamos la población con la que estamos trabajando, una posibilidad que tenemos para obtener datos aplicando los instrumentos a las unidades de análisis es el censo. Abarcar a todas las unidades de análisis de la población. Si abarcamos a todas las unidades de análisis de una población, no tenemos que enfrentar el problema de inferir las características de esa población a partir de una muestra, de un subconjunto de esa población, sino que relevamos todas sus características en el conjunto de la totalidad de la población. Esto es lo que nos permite un censo. Acceder de manera simultánea y total a todas las características de todas las unidades de análisis que conforman una población. ¿Es viable la realización de un censo? Bueno, para la población de todas y cada una de las personas que fueron elegidas como presidente de la nación, hoy en día ya no es viable hacer una entrevista, aplicar este instrumento, porque algunas de estas personas se murieron. Sin embargo, podríamos sí analizar sus discursos más relevantes, políticos, hacer una selección de una subunidad de análisis en un nivel inferior de integración, algunos discursos políticos, declaraciones públicas relevantes que nos permitan reconstruir características de sus personalidades políticas. Si pensáramos como población en todos y cada uno de los docentes de la materia Psicología Social, de la carrera de Psicología de la UBA, que se desempeñan o se desempeñaron en el ciclo lectivo 2020, durante el primero y o el segundo cuatrimestre del 2020, en la materia Psicología Social, podríamos pensar en un censo, aplicarles una encuesta a todos estos docentes. Sería viable, más o menos accesible. Incluso podríamos aplicarles una encuesta electrónica por internet, porque seguramente estas personas puedan acceder a internet y responder esta encuesta. Sería posible hacer un censo. Ahora, aplicar un instrumento como una encuesta o una entrevista a la totalidad de la población argentina, es decir, todas y cada una de las personas que habitan de manera permanente o transitoria en el territorio de la República Argentina en la actualidad, ya es un poco más difícil porque estamos hablando de por lo menos 47 millones de personas. Entonces ahí la cuestión se complica en términos de los recursos requeridos. Sin embargo, el Estado argentino realiza periódicamente un censo de población. ¿Cuál es el objetivo del censo de población? Contar la cantidad de pobladores de la manera más precisa que se pueda. No hacer una estimación a partir de una muestra, sino contar la cantidad de pobladores que tiene la Argentina. Para eso se hace un censo, pero implica un costo en recursos económicos desde ya, recursos logísticos de organización del operativo y recursos técnicos, recursos humanos muy altos. La cantidad de censistas que se requieren para hacer un censo es muy alto y hay que capacitar a los censistas para que sepan cómo aplicar el instrumento, cómo resolver situaciones cuando están aplicando los instrumentos.
costos muy altos. Entonces, los censos, cuando trabajamos con una población grande, pueden ser muy costosos y pueden no resultar viables para una investigación. Se cuenta con los recursos para abarcar a cada una de las personas, cada una de estas poblaciones en su totalidad, abarcando todas y cada una de las unidades de análisis que forman parte de estas poblaciones. Bueno, ¿conviene hacer un censo? Quizá conviene en los casos en que, bueno, lo que nos interesa es determinar con precisión la cantidad de unidades de análisis, la cantidad de pobladores, el tamaño de la población argentina. Pero cuando estamos trabajando con un diseño intensivo, con instrumentos menos estructurados, en los cuales necesitamos hacer entrevistas, por ejemplo, y conocer las representaciones que tiene la población argentina, las representaciones políticas, las ideas políticas. Hacer una entrevista a toda la población es algo inviable, imposible. No alcanzaría el tiempo de la vida de nadie para llevar adelante un operativo como este. ¿Qué opción tenemos entonces? Trabajar con una muestra. Voy a correr mi cara, voy a salir de pantalla para que puedan ver, leer la definición. Una muestra se define como un subconjunto dentro de la población, dentro del conjunto que es la población, un subconjunto definido, claramente definido, seleccionado mediante técnicas específicas que resulta en alguna medida representativo del total de la población de la que es extraída esa muestra, en algún aspecto, en relación con algunas características, con algunas variables. No existe ninguna muestra de ninguna población que sea representativa de todas las características de esa población, porque todas las características, todas las variables tienen una distribución determinada en una población. La muestra no puede reproducir por completo las características de una distribución de una variable, mejor dicho, puede reproducir las características de una distribución de una variable o de unas pocas variables, pero no de todas las variables posibles. Imagínense que estudiáramos la población argentina y su distribución por género, su distribución por edad, su distribución por nacionalidad, su distribución por idea política, su distribución por diagnóstico psicopatológico, estructura de personalidad, cuadro del que es hincha, todas esas variables. No hay probablemente ninguna muestra que sea representativa absolutamente de todas estas variables en su distribución en la población total. Podemos tomar algunas muestras representativas de algunos aspectos de esa población, por lo tanto de algunas variables, pero no de la totalidad de las variables y de las características que tiene la población. Por lo tanto, para definir una muestra, habrá que tener muy presente cuáles son los objetivos de la investigación, qué es lo que se quiere conocer. Una muestra es siempre más chica que la población y en este sentido es una ventaja trabajar con una muestra antes que con una población. El n grande siempre es mayor que el n chico. Suele requerir menos recursos o se compensan los recursos. Quizá una muestra requiere más recursos técnicos, profesionales, por ejemplo, de un estadístico que nos permita diseñar una muestra adecuadamente, pero como se requiere menos tiempo para desarrollar una muestra, entonces compensamos los costos. Podemos contratar a un estadístico porque no necesitamos un gran plantel de censistas para abarcar toda la población que queremos estudiar. Se compensan los costos y en general suelen ser menores, se requieren menos recursos temporales, técnicos, logísticos, económicos, pero la muestra nos plantea el problema de la representatividad. ¿En qué problema? ¿En qué problema? Mejor dicho, vuelvo atrás. ¿En qué medida una muestra es representativa de las características que nos interesan en la población? Es el problema de inferir a partir de una parte las características del todo. ¿Cómo podemos acceder a esa población?
¿Cómo evaluamos a través de una muestra? ¿Cómo evaluamos si una muestra es representativa de la población? Samaja plantea criterios de representatividad sustanciales, por una parte, que tienen que ver con el conocimiento que ya se tiene sobre la población o universo del que se extrae la muestra y de su estructura, y que permiten evaluar en qué medida la muestra es representativa de esa población, de ese universo, por comparación. Pensémoslo en relación con el ejemplo de la población de docentes. Si nuestra población fuera cada uno de los docentes de la materia Psicología Social de la UBA, hay algunas cosas que antes de aproximarnos a esa población ya sabemos y que vamos a tener que tener en cuenta cuando extraigamos una muestra. Por ejemplo, los profesores en la UBA, los docentes, mejor dicho, en la UBA pueden ser profesores, hay dos estratos, ¿cómo lo llamamos en la UBA? Decimos que hay dos estamentos de manera bien conservadora y rancia, podemos decir, hay dos estamentos de profesores. Hay de docentes, mejor dicho. Hay profesores, que estos sí son profesores, que son los titulares, los adjuntos, los consultos, los eméritos de una cátedra, y hay auxiliares, que son de otra categoría. Entonces tenemos que tener en cuenta que en la UBA, por las estructuras políticas, laborales, de organización de la UBA, los docentes pueden ser profesores o auxiliares. Esto ya lo sabemos sin necesidad de ir a encuestar o entrevistar o hablar con ninguno de los docentes de psicología social. También tenemos que tener en cuenta que los docentes pueden ser regulares, los que tienen su cargo por concurso o interino, como en mi caso y muchos compañeros de mi cátedra y de un montón de cátedras, que damos clase de manera interina porque no hay llamado a concurso, no se cumple con el reglamento de la UBA, no hay llamado a concurso cada 4 años, los cargos regularizados son unos pocos y por lo menos en nuestra cátedra hace más de 15 años que no hay llamado a concursos, si no me equivoco, y este es un problema en general de la UBA, no es mi cátedra la que tiene ese problema, tampoco es la cátedra de psicología social, ni es la facultad de psicología únicamente la que tiene estos problemas. En las universidades nacionales hay muchísimos cargos interinos y hay algunos cargos regulares. Según la facultad de la que estemos hablando, el peso de la población que tiene de docentes que tiene cargos regularizados será mayor o menor. Entonces, para definir la muestra con la que vamos a trabajar, tenemos que tener en cuenta estas características, porque seguramente las estrategias didácticas de los docentes regulares o interinos no sean las mismas. Puede haber una asociación entre estas características, entonces tenerlas en cuenta nos puede ayudar a diseñar una mejor muestra. Del mismo modo, podemos hablar en psicología social de la cátedra Weinstein, la cátedra 35, de la cátedra Zubieta, la cátedra 36. Los docentes que dan clases de psicología social durante el 2020 dan o dieron durante el 2020 clases de la cátedra de la materia psicología social, podían ser docentes de la cátedra Weinstein o de la cátedra Zubieta. Tener en cuenta a qué cátedra pertenece es súper relevante para diseñar una muestra, porque imagínense que tomáramos una muestra de docentes de psicología social de la UBA solamente de una de las cátedras, solamente regulares o solamente interinos y solamente profesores o solamente auxiliares. Tendríamos una parte solamente del fenómeno de las estrategias didácticas. De la misma manera, seguramente tengamos que tener en cuenta algunas otras características para evaluar sustancialmente a partir del conocimiento que tenemos del fenómeno que estamos estudiando, en qué medida la muestra es representativa por la edad, por los años de antigüedad en el cargo, por el género, por el título con que cuentan, si es que tienen título, puede ser que haya docentes sin título. Si tuvieron algún título, hicieron algún tipo de formación docente, eso seguramente esté muy asociado con características como el tipo de estrategias didácticas que implementan.
Entonces será importante tenerlo en cuenta para evaluar en qué medida una muestra es representativa de una población. No necesitamos acceder a esa población para saber que en la UBA hay profesores y auxiliares, que en la UBA hay docentes regulares y docentes interinos, que en la carrera de psicología de la UBA, la materia psicología social, hay 2 cátedras, Weinstein y Subieta, que puede haber una gran heterogeneidad en términos de género, edad, años de antigüedad, título, si tienen formación docente o no la tienen, etc. Todas estas características, conocerlas de antemano, es parte de los criterios de representatividad que nos permiten evaluar en qué medida una muestra es representativa o no es representativa. Los otros criterios que plantea Samaja son criterios de tipo formales. Tienen que ver con elementos de la teoría de combinatorias, probabilidades, estadística, que permiten calcular la probabilidad de que la estructura de la muestra, la estructura del fenómeno en la muestra, sea representativa de la estructura del universo que estamos estudiando o del conjunto de la población que estamos estudiando, con cierto nivel de confianza, dentro de un intervalo de confianza. Y cuando hablamos de criterios formales, estamos hablando de criterios de representatividad para muestras probabilísticas. Las muestras no probabilísticas solamente tendrán criterios sustanciales, pero las muestras probabilísticas necesitan además elementos de combinatorias, probabilidades, estadísticas, que nos permitan conocer la probabilidad con que cada unidad de análisis que forma parte de la muestra fue seleccionada en la población. Esta es la definición de muestras probabilísticas. Son muestras que tienen una probabilidad de selección de cada una de las unidades de análisis conocida y determinable, a partir de la cual podremos calcular con qué nivel de confianza hacemos estimaciones de los parámetros, es decir, de las características de la población, a partir de los valores que obtenemos en la muestra. Entonces, como les decía antes, los criterios de representatividad formales son propios de los tipos de muestras probabilísticas. Los sustanciales son criterios que están presentes tanto en las muestras no probabilísticas como en las probabilísticas. Los dos tipos de muestras abarcan criterios sustanciales. Vamos a ver esto con un ejemplo. ¿Recordarán ustedes de la materia estadística la fórmula para estimar un parámetro mediante una técnica de estimación por intervalos de confianza? Lo que vamos a hacer en este ejemplo es estimar la media paramétrica, es decir, la media de una variable determinada tal como se da en la población, y lo vamos a estimar con un nivel de confianza determinado. Esto es lo que vamos a hacer con esta fórmula. Ustedes lo irán recordando seguramente a medida que vaya desarrollando el ejemplo, seguramente lo vieron en estadística. Lo que tenemos aquí en la fórmula resaltado con violeta, voy a sacar mi cara para que no se distraigan ustedes porque esto es muy importante. Lo que tenemos resaltado con violeta es la estimación de la media paramétrica, es decir, la media de la totalidad de la población con un nivel de confianza del 95%. El estimador del parámetro que vamos a usar es la media que obtuvimos. La media puede ser media de edad, media de años de antigüedad, media de la variable que ustedes quieran. Media de edad, supongamos. Cualquiera sea la población, es una media, una variable que podemos medir en la población de los docentes que dan psicología social, de las personas que fueron presidentes de la nación y de la población argentina. En el caso de la población argentina, lo podremos estimar también la media de edad de la población a partir de la media de edad que obtengamos en una muestra. Y en cualquiera de estas poblaciones podremos hacer esta estimación porque tenemos un estimador encejado que es la media muestral. Fenómeno. ¿Qué más tenemos?
algo que ya conocemos, que es el tamaño de la muestra. Nosotros tomamos la muestra, entonces sabemos de qué cantidad de unidades de análisis se compone la muestra. Perfecto. Y tenemos también algo que sabemos, y acá entran los criterios formales, que es cómo se comporta una distribución normal. El valor z tiene una distribución normal con media cero, estandarizada, ¿no? Es una normal estandarizada con media cero, desvío estándar 1. Como estudiamos un poquito de probabilidad y de estadística, sabemos que el valor z tendrá un comportamiento acorde con una distribución normal, estandarizada, media cero, desvío estándar 1. Todos estos elementos que yo les acabo de presentar son elementos ya conocidos. Son parte de los criterios sustanciales que tienen que ver con teoría de las probabilidades, con combinatorias, con estadística, con análisis matemático, un montón de cuestiones que nos sirven para hacer estimaciones. Sin embargo, fíjense que aún en las estimaciones hechas con una muestra probabilística, por intervalos de confianza, como en este caso, necesitamos siempre tener algún conocimiento ya disponible de la población, algún estimador de un parámetro que tenemos que dar como supuesto que es un buen estimador del desvío estándar de la población, en este caso, para poder estimar los intervalos de confianza con los que vamos a trabajar en nuestra estimación. No se desesperen, yo sé que esto seguramente les trae a la memoria la terrible experiencia de haber cursado estadística. No quiero que se desesperen, esto no es una clase de estadística, es para que ustedes tengan en cuenta cómo con muestras probabilísticas, cuando hacemos estimaciones, partimos de conocimientos ya disponibles sobre la población para obtener nuevos hallazgos sobre esa población. Lo que tenía acá abajo era la fórmula del nivel de confianza, cómo se calcula el nivel de confianza y cómo ese nivel de confianza es igual a 1 menos alfa. Esto ya lo estudiaron ustedes en estadística, ¿no? Pero lo que quiero destacar con estos cartelitos es que el conocimiento disponible siempre es una base para estimar con una muestra las características de la población. No conocemos a la población en su conjunto, pero alguna idea de cómo se comportan las variables en la población tenemos que tener. Alguna idea aproximada al menos, que extraemos de la literatura, que extraemos de las investigaciones previas, de estudios previos, del estado del arte. Eso nos tiene que permitir obtener una estimación aproximativa, pero confiable, del desvío estándar de la población. Y eso nos va a permitir hacer una estimación con un nivel de confianza. Si nuestro parámetro del desvío estándar es muy malo, está muy lejos del valor real en la población, probablemente esta estimación sea problemática. No digo que mala, pero problemática. Entonces, vuelvo a esta cuestión. Los criterios de representatividad formales son propios de las muestras probabilísticas, pero los sustanciales son propios de los dos tipos de muestras, tanto de las muestras probabilísticas como de las no probabilísticas, que requieren partir de conocimientos ya disponibles sobre la población, sobre el fenómeno, sobre el universo con el que se está trabajando, para a partir de ahí hacer estimaciones con una muestra nueva de las características de la totalidad de la población. Esto es una cuestión muy importante y son los criterios propuestos por Samaja y están muy bien desarrollados en este sentido por Samaja. Toda muestra implica partir de un conocimiento que ya se tiene para obtener un nuevo conocimiento. Esto es parte de la dialéctica, de una de las contradicciones dialécticas internas de la ciencia, que tiene que ver con el conocimiento disponible y con los nuevos hallazgos, si ustedes quieren, pero que están en contradicción, pero interrelacionadas. Me importa que ustedes puedan entender la lógica de esta relación entre conocimiento disponible y nuevos hallazgos, nuevo conocimiento, pensándolo a partir de cómo definimos un tipo de muestra. Vamos ahora entonces a
empezar a hacer un resumen de todo lo que llevo dicho hasta ahora, las bondades, las deficiencias de una muestra o de un censo, llegado el caso, tienen que ver con los objetivos de la investigación, con el esquema de investigación, cuál es el problema, cuál es la hipótesis, cuáles son los objetivos con los que vamos a trabajar, y las estrategias, el diseño de investigación, las decisiones estratégicas, el tipo de instrumento que utilicemos, la cantidad de recursos con la que contemos, sin duda que determinan la estrategia que vamos a definir, el tipo de análisis que pretendamos hacer. Entonces las bondades, las deficiencias de una muestra o de un censo o del tipo de acceso que definamos para nuestra investigación dependen del esquema de investigación, de los objetivos de investigación y de las decisiones estratégicas que tomemos para la investigación, es decir, en última instancia, del diseño. La evaluación de una muestra o de un censo, de cuán buena es una muestra o un censo para dar cuenta de las características de una población, por otra parte, pero por la misma, es el mismo tema, es un acto lógica y epistemológicamente complejo. Esto lo plantea Samaja, porque implica pasar de la población a la muestra, o de la muestra a la población, es decir, extraer de una población una muestra, o pasar de las características de la muestra a los parámetros de la población, problematizando y planteándonos nosotros como investigadores cuál es la relación entre población y muestra. Y esta relación no basta simplemente con pensarla de manera inductiva, aditiva, sumando casos. Cuantos más casos sumemos a una muestra y más grande sea la muestra, será mejor. Esto no es cierto, y en estadística y en muestreo estadístico está demostrado que los tamaños muestrales tienen relación con lo que se quiere inferir a partir de la muestra. Y que cuando se rebasa un tamaño muestral determinado y se obtiene un tamaño muestral más amplio, la potencia de nuestra muestra puede hacer que advirtamos como diferencias significativas de una muestra, diferencias que conceptualmente son menores y que no tienen tanta importancia. Entonces no podemos pensar de manera aditiva, como si hiciéramos una inducción. Entonces decimos, bueno, yo pienso que todos los docentes de la materia Psicología Social de la UBA que se desempeñaron en este ciclo lectivo 2020 son en términos didácticos conservadores y son, si ustedes quieren, planteémoslo, normalistas en sus estrategias didácticas. Entonces, para tomar mi muestra, no bastará para evaluar si esa muestra es buena o es mala, pensar en cuántos casos llevo sumados o qué proporción de casos, ni siquiera la proporción de casos. Habrá que ver cómo se construye la muestra, pero pensando más en términos de razonamientos por analogía, asumiendo que queremos obtener una muestra cuya estructura sea análoga a la estructura de la población, esto es lo que plantea Samaja, y que podamos, a partir de la muestra, evaluar si es un buen caso representativo de la población. Y entonces ahí tendremos que pensar en términos de inferencias racionales por abducción, pero nunca por inducción. La inducción nos sirve para falsar una hipótesis, pero no para evaluar si una muestra es buena o es mala, porque no basta con sumar casos para que la muestra sea buena o para que mejore. Cuanto mayor es el n chico, el n, el tamaño muestral, mejor será la muestra. Hay que pensarlo con otra lógica, una lógica que implica razonar por analogía y por abducción, no, o al menos no solamente por inducción y por deducción. Para evaluar si una muestra o un censo también, la forma en que accedemos a la población es buena, tendremos que considerar la validez de los resultados que nos permiten obtener, es decir, en qué medida nos aportan a alcanzar los objetivos, a crear el conocimiento que queremos crear, si es una técnica factible, si se puede realizar con los medios técnicos, tecnológicos, institucionales, con los recursos materiales con los que se cuenta, y si es accesible, si estos medios y los materiales concretos están al alcance de los investigadores. En términos de accesibilidad, por ejemplo, entrevistar
a Alfonsín y de la Rúa, hoy en día, a menos que alguien esté dispuesto a aceptar que a través de un medium se los pueda entrevistar, no parece un medio accesible. Entonces tendremos que pensar en otra manera de acceder al fenómeno en la población de los presidentes argentinos desde el regreso a la democracia. Habrá que pensar en un medio un poco más razonable, por ejemplo, accediendo a sus discursos, analizando sus discursos. Esa población sí es accesible. Entonces podremos tal vez trabajar con un censo de discursos, analizar todos los discursos de estos presidentes en la apertura de sesiones en el Congreso. Bueno, ahora un censo, ¿vamos a poder costearlo? ¿Es factible con los medios con los que tenemos? ¿Vamos a poder analizar todos esos discursos, esa población enorme de discursos? Estos elementos de validez, factibilidad, accesibilidad hay que tenerlos en cuenta para evaluar una muestra o un censo o la manera en que accedemos a nuestra población. Y también vamos a tener que tener en cuenta, cuando definimos como parte del diseño de investigación la manera en que vamos a acceder a la población, que trabajamos con un sistema de matrices de datos. Entonces, cuando pensamos en una población de un sistema de matrices de datos, ¿en qué nivel del sistema de matrices de datos nos estamos concentrando para acceder a esa población? Este concepto de sistema de matrices de datos es muy relevante para pensar en los tipos complejos de diseños muestrales que existen, porque nos permite pensar con claridad que si podemos tomar muestras de las poblaciones en cada uno de los niveles del sistema de matrices de datos, las muestras se pueden combinar de muy diferentes maneras. Puede ser una muestra probabilística, polietápica, como son las muestras del INDEC para, por ejemplo, las encuestas permanentes de hogares, en las que se toman como en forma probabilística como unidades de análisis de nivel supraunitario, se toman por ahí partes del territorio. Se puede tomar una localidad o incluso radios muestrales, como lo llama el INDEC. Los radios muestrales son una unidad territorial. Dentro de cada radio muestral hay una cantidad de población. Se tomará una cantidad de población, pero tal vez interese en ese nivel, ya sería, si pensamos en solo 3 niveles, radios muestrales sería el nivel supraunitario, y el nivel de anclaje sería la población, todos y cada una de las personas que viven en ese radio muestral, y ahí podríamos pensar que tal vez nos interese un diseño muestral probabilístico estratificado para asegurarme que tenga representación de todos los estratos de una variable, por ejemplo el género, que tenga una estructura de estratos, una cantidad o una proporción de la muestra tienen que ser mujeres y otra mujeres o personas de género femenino. No sé cómo lo trabajará ahora el INDEC, pero bueno, en general trabajan con la variable sexo. Pero bueno, habrá que ver ahora con la variable género cómo está trabajando el INDEC para sus diseños muestrales. Pero en el nivel de anclaje, espero que se entienda esto, tal vez necesiten considerar estratos para que la muestra sea representativa por género, o estratos de edades. Gente menor de edad será un estrato, entre 18 y 45 años será otro estrato, y 45 y más años será otro estrato, y tendrán tamaños diferentes cada uno de estos estratos que nos aseguren una representación. En este sentido, los diseños muestrales del INDEC suelen ser polietápicos. Para cada nivel del sistema de matrices de datos con el que se trabaja, se define una estrategia muestral o un diseño muestral específico. Puede ser en el nivel, me adelanté, en el nivel supraunitario pueden ser un muestreo, puede ser un censo incluso, todos los radios muestrales de una localidad. En el nivel de anclaje puede ser cada una de las personas que viven en esos radios muestrales con un diseño muestral estratificado por género o estratificado por tramos de edades. Y en el nivel subunitario puede ser de vuelta un censo. Cualquiera
sea la persona que le toque responder aleatoriamente o un muestreo aleatorio simple, sin estratificación, donde, bueno, le toca a la persona responder o no al azar. Entienden que con el concepto de sistema de matrices de datos podemos pensar en diseños muestrales complejos de múltiples etapas correspondientes a cada uno de los niveles del sistema de matrices de datos. Por lo tanto, cuando pensemos en la muestra tomada en cada etapa del diseño muestral, referida a cada población de cada nivel del sistema de matrices de datos, tendremos que evaluar la representatividad de esa muestra en función de la población con la que estamos trabajando en el respectivo nivel del sistema de matrices de datos. Bueno, ahora sí, cierro con Carmen Guzmán, con la foto de Carmen Guzmán. Espero que esta grabación no haya sido muy pesada para ustedes. Como ustedes ya hicieron la materia estadística y la aprobaron, les va a ir muy bien, no van a tener problemas. De lo que se trata este video es de hacer un repaso de algunos contenidos que tienen que ver con muestreo, con censos, con acceso a las poblaciones, pero pensándolos a partir de algunos de los conceptos con los que venimos trabajando en metodología. Voy a estar atento a las consultas que me quieran hacer y bueno, gracias por su atención.